Buenas tardes, alumnos. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a ver un poquito el repaso de lo que vimos ayer. Y le voy a mostrar algo del tema de hoy. Hoy el tema era flexión, que por cuestiones particulares no puede estar dando clase el ingeniero Drelliman. Como este es un tema que lo tiene que dar él, voy a dar así una idea de cuál es el tema. Para que él pueda continuar la próxima clase. Entonces, vamos a dar un poquito de un video con referencia a torsión y después un... Sí. ¿Alguien habló? ¿Llegan a ver esto, alumnos? ¿Llegan a ver esto? Sí. Bueno. Voy a pasarle esto entonces, sí, que para que tengan una idea. No se escucha, ingeniero. Disculpen. Bueno, gracias por avisarme. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy explicando el asunto de ¿Se escucha? torsión.
Entonces, Ahí sí, técnicamente ahí sí. el proceso Bueno. que vamos a analizar en este día tiene que ver con este efecto visual que usted ve en ciertos elementos mecánicos y estructurales cuando se someten a un tipo de carga llamada par torsional. El par torsor es equivalente a multiplicar a la fuerza por la distancia. Es un concepto exactamente idéntico al que se usa para hablar de momento. Solamente que se relaciona a esa nueva connotación de torsor, par torsionante. Vamos a colocar aquí par torsor, son sinónimos. Momento torsor, o simplemente hablar de par también, son sinónimos. Única y exclusivamente cuando el momento es, de cierta manera, su vector momento es paralelo al eje longitudinal del cuerpo. Entonces, en ese caso, el efecto que se aprecia es como cuando tú intentas, exprimir un trapero, cuando estás limpiando la casa. Ese efecto torsionante para figuras circulares o figuras de elementos que no sean circulares tiene como resultado única y exclusivamente una deformación angular de sus dimensiones. O sea, no existe un alargamiento o un acortamiento del cuerpo, sino que en realidad es una deformación o una distorsión lo que sufre. ¿Hasta ahí están conmigo? Bien. Entonces, esto también se aplica desde el punto de vista arquitectónico a algunas cosas que están en el mundo. Por ejemplo, este puente que está aquí, lo pueden ubicar en esta fuente, ya sea que vayan allá a Holanda o lo presionen desde aquí directamente. La que quieran va igual a salir. El puente tiene mucho reconocimiento a nivel mundial porque miren que su estructura tiene precisamente una forma como helicoidada, o sea, está distorsionada. Y es un ejemplo claro de lo que es un efecto torsionante. Vamos a ver si se las puedo mostrar desde acá. Bien. Vlaardingen es un puente que está en Holanda, como bien lo decía ahorita, Holanda del Sur, Países Bajos. Y miren cómo es la estructura. Miren que este elemento que viene por aquí, cómo recorre, ¿sí lo ven? Una forma producto de un efecto torsionante. Así es por una vista frontal. ¿Sí? Y bueno, así es por dentro como se ve. Bello, ¿verdad? Y está basado simplemente en el diseño. Estas barras se deformaron bajo ese principio de la torsión para poder tener ese acabado arquitectónico. ¿Ok? Bien. Vamos entonces a mostrarles más cosas. Esto es lo que ocurre cuando una figura de sección circular se somete a torsión, pero de una forma de operación continua. Y como que básicamente no se le presta atención. Miren que su sección original tenía este diámetro, pero en la medida que se comenzó a deformar angularmente produjo este apretón. ¿Lo ven? Evidentemente este elemento ya falló, pasó su límite elástico y lo más recomendable es cambiarlo. Lo más probable es que en uno de sus empotramientos pues se mantuvo como fijo y en uno de los otros restantes, en el otro apoyo, hubo un efecto de un par torsor que produjo precisamente ese ángulo de giro que al final del día en la sección donde más debilidad tenga el material va a producir este efecto de deformación angular. ¿Bien? Pues bueno, eso por un lado. Pero ¿quién no recuerda esto? ¿Se acuerdan cuando Falcao se reventó el ligamento cruzado anterior? Bueno, el accidente fue por lo siguiente. Abogado, ¿a vos te gusta el fútbol o no? Sí, ingeniero. Te habrás enterado de lo que es la rotura de ligamentos cruzados, ¿verdad? En los futbolistas. Sí. Bueno, este es el ejemplo de cuando hay torsión en la rodilla, las consecuencias que tienen. El defensa, creo que era de un equipo francés,
alcanzó con su humanidad a sujetar la bota de Falcao. Y él en el movimiento, mientras se pasaba con el balón, él movió su torso. Se llama torso porque se tuerce, ¿ok? Torso, ¿sí me entienden? ¿O no? ¿No sabían eso? Supiste, sépalo. Se tuerce. Entonces, como esto se quedó fijo y toda esta parte de su pierna rotó, el ligamento era la zona donde más fragilidad tuvo. Y este es el que se partió esto. ¡Pra! Y fue el accidente que no sé si ustedes recuerdan, era muy pelado. Yo estaba pelado, ahora imagínense ustedes. Hace muchos años. Bueno, les iba a hablar entonces de este tipo de elemento. Este es un resorte de torsión. Yo lo he usado para muchos componentes mecánicos, pero tú también lo has usado si has tenido el cabello largo, cuando compras el caimancito. ¿No lo has visto? Nunca se ha desarmado un caimancito en tus manos. Bueno, el muñequito ese que hace así, ese es un resorte de torsión. ¿Sí lo ves aquí? Se le dice resorte de torsión porque la fuerza que aplicas en los extremos, comparado con el brazo respecto a este eje longitudinal, genera un par torsor que él acumula en forma de energía de deformación. Esa energía, producto de la variación mecánica, él la acumula aquí y luego la restituye para finalidades que tengan que ver con este tipo de aplicación. ¿Ya? Bien, eso por esa parte. Tenemos también el caso de elementos estructurales que han sido sometidos a fallas, producto precisamente de malos diseños. En este caso tenemos una columna que cuando se sometió seguramente en el empotramiento de su cimentación y arriba con una carga dinámica probablemente a un efecto torsionante, la falla, miren cómo se produce. Cuando, anota eso, cuando un material cerámico falla por torsión, este va a ser el tipo. Forma como helicoidada, ¿ok? Repítame. Cuando un material frágil o cerámico, más bien frágil que es general, falla por torsión, falla o fractura, torsión, lo que tú ves, o sea, el modo de falla, como es visualmente descrito, es en forma de helicoide, como se ve aquí. Aunque igual esto es concreto reforzado, mira que la parte que tiene que ver con el cerámico, sí ve cómo describe la forma. Como si fuese un paso de una escalera, de esas que usan para subir así directamente hacia arriba. Helicoidada. ¿Han visto esas escaleras? Sí, que son ahí mismo, sí. Frágil, falla por torsión, la forma de la falla visual es en forma de helicoide. Entonces, en este caso, seguramente fue una carga asociada, no sé, de pronto los vehículos, el tonelaje estaba más de un lado que de otro, o de pronto fue una carga dinámica por el viento, en fin, pueden haber muchas causas raíces que provocaron este tipo de situación. Ahora, no sé si ustedes han visto este caso en YouTube, el Tacoma Narrow. ¿Sí lo han visto? Estaban grabando así como si estuviesen grabando un puente, ¿no? Normal. Y de repente, ¡prá! Eso fracturó en vivo y en directo. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Saben que esto fue por una ráfaga de viento? El viento. O sea, había una carga dinámica por esa condición de la velocidad que produjo con respecto a este eje que tenía la carretera, o más bien el puente. Ese puente tenía cerca de 1500 metros de luz, o sea, de distancia entre apoyos. Hizo que se rotara en este sentido. ¿Lo ven? Por eso es que ven que este lado está como más levantado que acá. Falló por torsión. Entonces reventó, la guaya evidentemente todo colapsó y cayó, pues ya terminó fracturado todo. En YouTube está, si quieren búsquenlo. La caída del puente de Tacoma Narrow. Este es el que vimos ayer, alumnos. Ese puente está ubicado en Washington, aquí de Washington.
La semana pasada, ayer. Es que me aburrí el frío, el coronavirus y tal. Listo, pero hasta ahí es claro. Listo. Ahora, ocurre que cuando tenemos entonces ya un estudio, de pronto para estos elementos que tienen secciones no circulares, se ve mucho el efecto de torsión cuando se está presentando. Pero cuando hay una barra circular, o sea, tiene una sección transversal circular, eso no es tan fácil de visualizar. Entonces aquí se hace como una idealización. Miren que este libro es este, no esto, ¿oíste? Párale bola. La fuente donde saqué esto. Esta es mecánica de Hibbert. Bien. Imagina que esto está aquí empotrado y que originalmente pues la barra está ahí quietecita. Si está quietecita, sus líneas geométricas que permiten generar esta malla se ven así, bonitas, como si nada. De repente, si yo le coloco un par torsor a este elemento, el par torsor va a producir uno reactivo en esta parte de acá del empotramiento. Pero las líneas van a empezar a deformarse de una manera angular. Es decir, que si nosotros pudiésemos ver esto desde el punto de vista de la deformación, en realidad se producen son distorsiones. Anota eso. Anota. En una deformación provocada por el fenómeno de torsión, provocada por el fenómeno de torsión, la deformación que se produce es angular. Es decir, es una distorsión. La deformación que se produce es angular. Es decir, que la línea que estaba antes recta, con respecto a este apoyo, va a tender a rotar. Si ven que aquí se forma como un ángulo de barrido. Se mueve. Y entre más lejos estés tú del punto de apoyo, más se va a mover eso. ¿Ok? Entonces, fíjense qué pasa. Como esta carga externa está paralela a la superficie, se va a producir un esfuerzo cortante. Es decir, que la torsión produce esfuerzos cortantes. Anota. La deformación produce esfuerzo, el esfuerzo cortante es resultado de cargas torsionantes. Sí, torsionante. El esfuerzo cortante se produce por efectos de torsión. Por ahí va la vuelta. Bien. Hola. Y ojo, este efecto torsionante provocado por ese esfuerzo cortante generará deformaciones angulares. Y ese esfuerzo cortante estará relacionado a deformaciones angulares. Ojo, no está relacionado a deformaciones de acortamiento o de alargamiento. Deformaciones angulares, de distorsión. ¿Ok? Angulares. Bien. Deformaciones angulares, verlo aquí, verlo, O sea que el par torsor produce esfuerzos cortantes y los esfuerzos cortantes se asociarán a deformaciones angulares, es lo que quiero decir. Hay una fórmula matemática que correlaciona eso, así como cuando hablábamos de esfuerzo normal, que era multiplicado por el módulo de elasticidad y la deformación unitaria, ¿se acuerdan? También en este caso de las deformaciones angulares, los esfuerzos cortantes están relacionados a un módulo de rigidez cortante, ya un ángulo de deformación o deformación angular. Son como símiles, ¿ok? En ese caso. Listo.
Entonces, eso por esa parte, la deformación que ocurriría en una sección circular. Entonces, viéndolo desde la perspectiva, cuando tenemos una sección circular, si no tenemos eso mallado, no se puede apreciar esa deformación que existe. Pero si tenemos una sección no circular dentro de un cuerpo, lo que se va a ver es como si fuese esta parte, como una cadena de ADN, ¿lo ven? O sea, es más probable apreciar el fenómeno de torsión en secciones no circulares que de pronto en una sección circular. ¿Me entienden lo que quiero decir? Es lo visual, es lo que se alcanza a ver. Bien. Vamos aquí un momentico a las formulaciones. Anoten estas tres fórmulas. Con estas tres fórmulas nos vamos a defender para los cálculos matemáticos que implican esta parte teórica del uso del fenómeno de torsión. Bien, voy a definir cada una de estas variables, ¿ok? Y entonces voy a escribir. No, pero lo voy a definir aquí abajo. Bueno, entonces no, espérate, ya. Voy a cruzar de brazos. Listo. ¿Anotaron? Bueno, entonces ahora sí voy a copiar. ¿Qué es cada cosa? En el caso de la torsión que produce esfuerzos cortantes, tau es representado, como lo vimos en la clase pasada, como esfuerzo cortante. ¿Se acuerdan? El T que ven aquí es el par torsor interno del material. Eso quiere decir, palabras más, palabras menos, que es lo que sufre el material, no lo que está afuera, lo que está él por dentro. El C se conoce como radio de giro. Básicamente es la distancia que hay entre el punto donde se ubica el eje longitudinal y en ese caso se representa la distancia más alejada a ese punto, como la periferia. Se le dice C porque en realidad pues, pueden haber torsión para elementos circulares y no circulares, pero si es un elemento circular es el radio del diámetro, o sea, del cuerpo que está ahí, de ese círculo. ¿Okay? O sea que si tengo diámetro lo divido entre 2. ¿Sí me entienden? Bien. Y bueno, produce esfuerzos cortantes también por el efecto de la J, que se conoce como momento polar de inercia. El momento polar de inercia no es más que una relación matemática que correlaciona el momento polar que tiene la sección con respecto a dos ejes coordenados, sino que en este caso se utiliza un teorema de Pitágoras para representarlo. Recuerden que el momento polar o momento de inercia, ¿qué es lo que representa? ¿Quién se acuerda? O sea, físicamente, ¿qué significa? ¿La qué? ¿Quién se acuerda? ¿Qué es lo que representa el momento de inercia? ¿No se acuerda? ¿El qué? El giro, pero ¿cómo así? El momento polar de inercia es un atributo de una sección que te dice qué tan fácil o difícil es hacer rotar ese cuerpo. Entre más grande sea ese número, más difícil va a ser darle vuelta. ¿Me entiendes? Pero entre más pequeño sea, quiere decir que va a ser muy sencillo darle vuelta, hacerlo girar. Es como, por ejemplo, el que tenemos aquí en los abanicos. Ese momento polar de inercia de esos a la vez, porque todo el rotor es bajo. Nomás lo toca y da vuelta enseguida, porque está alineado, está apoyado. ¿Me entiendes? Entonces tiene que ver con eso. Bien. Entonces, por eso debe estar en esta fórmula, porque entre más grande sea, evidentemente menos esfuerzos cortantes va a sufrir. Por eso es que está en la parte inferior.
Bien, entonces tendríamos estas definiciones formales en este caso. Bueno, yo decía por este lado que hablábamos de radio de giro como condición máxima, y miren ustedes, si yo saco elementos diferenciales de ese material circular en esta parte de aquí, los esfuerzos cortantes son los que irían como cortando al material, y si esto de hasta aquí representa esta cara posterior, miren cómo se va. En la medida de que este elemento se aleje más y tú lo estés analizando con respecto a la periferia, el esfuerzo cortante va a aumentar. Y se confirma con esta variación lineal de que entre más grande sea ese brazo como de palanca, ese radio de rotación, más grande va a ser ese esfuerzo cortante. Por eso es que aquí arriba, aquí en la periferia, es donde vamos a conseguir ese indicador en su expresión de mayor magnitud. Por otro lado, también tenemos la ecuación que hace referencia a la deformación angular. La deformación angular estaría definida por estos dos factores que vemos acá. Bien, se puede utilizar esta técnica o esta de acá. Claro, evidentemente la de abajo es mucho más sencilla, pero la de acá arriba se emplea en situaciones donde hay variaciones del torque con respecto a la posición. Casos comunes de ese tipo de situaciones, pues los vemos como, por ejemplo, cuando hacen perforaciones de suelos para encontrar agua. Un pozo de agua, ¿sí? No. Sí, que hace un hueco. Bueno, entre más largo sea el palo o el eje que está tratando de perforar el suelo, va a encontrar por esa superficie que está haciendo contacto mayor restricción del suelo. Entonces, entre más profundo sea, va a haber más variación en el torque y por tanto la máquina va a tener que sentirse más esforzada. También lo sabemos cuando tenemos tanques de agitación industrial. No sé si conocen esos tanques, no sé si conocen los agitadores industriales, no. A ver si se los puedo conseguir por acá. Con el muñequito, se me fue. Ya me lo iba a pasar. Bueno, mira, este es un tanque industrial, ¿sí lo han visto? De agitación. Tiene un motor, el motor tiene un sistema de transmisión y por último está acoplado a unos ejes. Si este material que está por aquí, un fluido, sea viscoso o no, entre más viscoso sea va a tener más oposición precisamente a fluir. Entonces, si eso es viscoso, en la medida que este eje profundice más, aquí en el fondo va a tener mayor restricción para rotar que como está acá arriba. Entonces, hay una variación del torque interno que el material sufre desde donde nace el proceso, aquí en esta parte de aquí, de rotación, hasta acá abajo. Entonces, cuando hay esos casos, hay que utilizar esta fórmula de acá, esta de aquí. Cuando no hay esos casos, que son de pronto los más sencillos, se utiliza esta de acá. ¿Quiénes son cada uno de esos factores? Ya lo vamos a definir. Por ejemplo, este ángulo sí representa el ángulo de deformación. Y en ese caso, ese ángulo de deformación es este de aquí, que vemos en esta parte. ¿Lo ven acá? Es decir, antes estaba así, pero como se sometió a un par torsor, esta línea terminó acá abajo, ¿ok? Entonces, ese barrido es el que representa ese ángulo, ¿ok? Y si gira contra las manecillas del reloj es considerado positivo. ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan de eso? Bueno, la T que vemos acá es el par torsor interno, que sufre el material. La L, por otra parte, es la longitud del cuerpo que va a ser esforzado por torsión. ¿Qué es la J? Excelente, excelente. Esos son mis estudiantes que contestan firme. Momento polar de inercia. ¿Y la G qué es lo que es? Módulo de rigidez al cortante. Ese módulo se consigue en tablas, es una propiedad mecánica, ya existe. O sea, uno tiene que inventarla, nada más buscar la tabla y ahí está, ¿ok?
Listo. Por este lado se usa lo mismo, solamente que en este caso, bueno, aquí tenemos un GX, una JX, perdón. A veces tenemos la condición de elementos que son cargados a torsión que no tienen la sección constante. Entonces de pronto sean, por lo menos, aquí tenemos un cilindro, pero a veces pueden haber casos de, no sé, qué tal si ponemos como un cono. Entonces el área transversal varía con respecto a la posición X. Entonces, en ese caso también lo hace el momento polar de inercia. En esa situación, pues se utilizan modelos matemáticos para relacionar este caso. ¿Ok? En esa situación. Bien. Hasta ahí todo claro. ¿Copiaron todo? Sí. Bueno, ¿llegan a apreciar esto, alumnos? Sí. Bueno. Este es el tema que hoy tenía que empezar a dar el ingeniero Drellisman. El anterior fue para que tenga una idea el tema para terminar torsión. Y lo que vamos a dar un poco ahora, de qué se trata este tema, unos videos para que ustedes tengan. Como este es un tema muy importante y es el que se considera, generalmente se toman los ejercicios en el examen, te recomiendo que lo estudien con mucho esmero. Bueno, en este caso, el concepto es el siguiente: este es un cuerpo, está empotrado, libre, tiene dos apoyos simples, es una viga de eje recto de sección constante, que tienen un momento torsor y cargas P1 y P2, y queremos analizar qué pasa en la sección MM. Esta sección MN es una porción, y la resultante de todas las fuerzas que se encuentran a la derecha, ¿se acuerdan la definición de momento flector? Aparecen un momento y una fuerza R. Esta fuerza R y este momento, la fuerza R una fuerza resultante, el momento también un momento resultante. La fuerza y el momento resultante admiten componentes según las direcciones de la pieza y componentes en la sección de la pieza. Entonces, fíjense, esta resultante R, vamos a tener una normal a la sección y una tangencial a la sección. Esta, digamos, RZ me da un esfuerzo normal, R' me da un esfuerzo de corte, y este esfuerzo de corte podemos tener el sentido del eje de las X y sentido del eje de las Y. Y el momento me origina un momento torsor según el eje Z, si este es el eje Z, este el eje X y este el eje Y, y el momento M, este momento M, me origina un momento flector. Este momento flector puede tener una componente según el eje X y el eje Y. La fuerza y el momento resultante admiten la fuerza y el momento resultante admiten componentes según las direcciones del eje de la pieza y componentes en el plano de la sección. Si tenemos una viga, una flexión en viga de eje recto, sección constante, el estado genérico que no produce momento torsor, tenemos un diagrama de momento flector, un diagrama de esfuerzo de corte y un diagrama de esfuerzo normal.
esta viga de eje recto, en la sección MN, tenemos tensiones originadas por el momento flector, tenemos tensiones máximas y mínimas originadas por el momento flector, y la variación cuando el momento es mayor que cero, cuando el momento es menor que cero. Cuando tenemos flexión pura, tenemos tensiones sigma de distintos signos, tanto en el eje X como en el eje Z. Si aplicamos el principio de superposición, aparece la flexión compuesta, que se llama flexión compuesta recta. Acá en este caso, flexión pura, recta o normal, si tomamos esta viga simplemente apoyada con dos cargas, generalmente aplicadas a una distancia A del apoyo, tenemos en la sección MN, acá tenemos flexión, pero acá no tenemos corte, únicamente en esta parte tenemos corte, por eso se denomina flexión pura o normal. Esta flexión pura, recta o normal, si analizamos una determinada área, vamos a tener tensiones según los ejes tau ZI y tau ZX, que me van a producir una deformación si analizamos la sección 1,1 y 2,2 separada a una distancia infinitamente próxima, diferencial de Z. Esta curvatura me va a producir esta variación de sección, y a una distancia ρ vamos a tener un ángulo que vamos a llamarle diferencial de phi. La altura es h, la altura de la viga en consideración, y según las hipótesis se obtienen como hipótesis: después de la deformación, cada sección transversal se conserva plana y normal al eje deformado, hipótesis de Bernoulli y Navier. B, en la deformación, unas fibras del sólido se acortan y otras se alargan en la parte inferior, existiendo entre ambos una capa de fibras que no sufren variación. Dicha capa se conoce como zona o capa de fibras neutras. Esto generalmente se encuentra en esta sección. Las deformaciones que se producen en la fibra están comprendidas dentro del campo de la validez de la ley de Hooke. Al mantenerse planas las secciones, no pueden originarse distorsiones en los elementos de la misma, y en consecuencia, por ser tau igual al módulo de elasticidad transversal G por el ángulo de distorsión alfa, no existen tensiones tangenciales. Acá tenemos este análisis de esta porción, tenemos ρ, que se llama diferencial de phi, giro relativo entre ambas secciones, esto que está acá, o centro de curvatura de la pieza deformada, ρ, radio de curvatura de la fibra del eje neutro, MN, la sección considerada, capa de fibras neutras, NN, intersección de capa de fibras neutras con la sección, esta que está acá, AB, fibra en estudio. Esta que está acá, AB, fibra en estudio. La determinación de la posición y dirección del eje neutro, sumatoria de fuerzas con respecto al eje Z, la condición del momento igual a 0 con respecto al eje Y, y por condición la sumatoria de momento con respecto al eje X igual a 0. La convención de signo, zona comprimida, signo negativo, fibras traccionada, signo positivo.
Estas son las tensiones que se originan debido a al momento que está actuando. En la parte superior se va a comprimir y en la parte inferior se va a traccionar. Esta es la ecuación de equilibrio para la flexión, ecuación fundamental de la flexión. El módulo resistente es igual, la tensión máxima es igual al momento sobre el módulo resistente mínimo. Esto también se suele denominar la fórmula del espejo. Bueno, esto es más o menos los temas que va a dar el ingeniero Drellimann. Acá son los distintos módulos resistentes para las distintas secciones rectangular, circular, y acá tenemos flexión pura, brazo de palanca elástico. Les recomiendo que esto lo estudien. Y yo voy a Bueno, voy a tomar asistencia, alumnos. Pongan las... Salina Norma. Salina Norma. Sanín. Presente, profe. Bueno. ¿Me escucha? Sí, lo escucho. ¿Me aparece en escena, Sanín? No me anda la cámara en esta computadora. Bueno, Villalba Cari. Presente, profe. No se la ve. Ahí veo, profe. Villalba Cari, no se la ve. Ahí está, profe. No sé si me ve. Ahí está. Ahora sí, señorita. Gracias. Vargas Santiago. Sugasti. Presente, profe. Gracias. Sotier. Ausente. Sosa Urquiza. Soria Camila. Presente, profe. No. Acá me dice el ancho de banda de la red de Camila Soria es muy bajo. ¿Usted no estaba enferma? Señorita Soria. Sí, profe. Sí, profe.
¿sabe qué? Ayer quedamos con que me manda un certificado, me escanea para poder justificar su existencia. ¿Me escuchó? Profe, ya le mandé a su correo. Ya le mandé a su perfecto. correo. Bueno, me voy a fijar. Ok. Bueno, gracias. Ahí estamos, ahí se la ve bien. Se la ve bien. Schaffer, William. Sanabria, Jorge Fabián. Ausente. Sanabria, Andrea. Presente, profesor. Gracias, Andrea. Salina, Diego, Saúl. Ausente. Salcedo, Claudia. Ausente. Rolón, Joaquín. Presente, profe. Gracias. De nada. Rolón, Eva. Presente, profesor. Gracias. Gracias, señorita. Reynosa, Lucas, Isinio. Ausente. Puyol, Gustavo, Javier. Presente, ingeniero. Gracias. Paz, Adrián. Presente, ingeniero. Gracias. Parolini. Presente. No se lo ve, Parolini. Ahí está. Gracias, Marco. De nada. Parola, Rodolfo. Presente, ingeniero. Gracias. Paredes, Milagro. Presente, ingeniero. Gracias, señorita. Otazú, Natalia. Otazú, Natalia. Olmedo, Laura. Ojeda, Carlos. Presente, ingeniero. Gracias. Núñez, Rubén Darío. Presente, profesor. Gracias, Rubén. Mesa, Mario. Mesa, Axel. Mesa, Alexis. Presente, profesor. Gracias. Medina, Daniela. Presente, profe. Gracias, Daniela. Lescano, Agustina. Presente, profe. Gracias, señorita. Lesme. Presente, profe. Gracias, señorita. Agustina. Cogut. Presente. Cogut. Presente. Gracias. Jara, Cristina, Florencia. Jara, Axel, Humberto. Presente, profe. Gracias, Axel. Izquierdo, Darío, Ezequiel. Presente, ingeniero. Gracias. Sí, lo veo. Iguri, Carlos. Presente, ingeniero Iguri. Gracias. González, María Florencia. Presente, profesor.
No se la ve, señorita. Ahí se ve, profe. Ahí estamos. Gracias, María. González Javier. Presente, profe. Gracias, González. Gómez Clotilde. Presente, profe. ¿Qué pasó? ¿Me puso un gato? No, no, es mío ese, profe. Ah, bueno. Bueno, gracias, Clotilde. Nada, profe. Godoy Llano. Galarza Francisco. Presente, ingeniero. Gracias. Flor Sandro. Presente, profe. Gracias, Sandro. Fernández Fabricio. Presente, ingeniero. Gracias, Fernández. Duisit. Delgado Gonzalo. Presente, profe. Gracias. De nada. Cosio Lautaro. Gracias. Correa Martín. Presente, profe. Presente. Gracias. Caivano. Presente, ingeniero. ¿Me escucha? Estamos, gracias, Rodrigo. Cáceres Ayton. Presente, señor. Gracias. Cabana Luis Silvestre. Presente, profe. Gracias. Bogado Tatiana. Presente, profesor. Gracias. Gracias, Tatiana. Bogado José Domingo. Presente, ingeniero. Gracias. Benítez Carmina. Presente, profe. Gracias, señorita. Barrios Silvina. Presente, profe. Gracias, señorita. Argañarás Bricia. Presente, profe. ¿Me ve? Sí, la veo. Perfecto. ¿Cómo anda, General Belgrano? ¿Bien? Bien, profe. Bueno, bueno. Arca. Arca. Presente. Aquí. ¿Me ve? Ahí sí. Ahí, señorita. Ahí. Gracias. Gracias. Aquino Karina. Presente, profe. Gracias, señorita. Salinas Norma. Salinas Norma. Ausente. Bueno, voy a tratar de darle Me esperen un momentito que voy a tratar de buscar unas cosas para ustedes. Acá está. Le voy a dar este concepto A ver, son las tensiones que aparecen cuando tenemos un momento flector. Sí, no te escucho. tensión pura, porque únicamente vamos a trabajar con un momento flector. No hay axil y no hay cortante asociado, solamente el momento flector. Bueno, este es un ejemplo de un caso en el cual puede aparecer flexión pura, que tenemos una pieza prismática, una viga sometida a unas cargas que están actuando
en dirección vertical, en este caso. Tenemos dos cargas P, este es un estado que llamamos flexión en 4 puntos. Si dibujamos el diagrama de cortantes, vemos que tenemos un cortante en la izquierda, tenemos otro cortante en la derecha, pero justo en el centro no hay cortante. Y justo en el centro, además, es donde tenemos el valor máximo del momento flector. Bueno, pues justo en esta zona central tenemos un estado de flexión pura. El único esfuerzo interno que tenemos es el momento flector. Vamos a ver qué tensiones aparecerían en este caso. Entonces, como flexión pura, consideramos que únicamente hay momento flector, pero naturalmente vamos a suponer que puede haber un momento alrededor del eje X y otro momento alrededor del eje Y. Entonces, ¿qué tipo de tensiones van a aparecer en este caso? Bueno, pues las tensiones que aparecen en este caso únicamente son tensiones en dirección Z, en la dirección longitudinal de la directriz, en dirección perpendicular al plano de la sección o en dirección perpendicular al plano de la rebanada. De modo que la tensión en dirección X, la tensión en dirección Y todas las tensiones tangenciales vamos a asumir que son cero. Bueno, ¿y qué forma van a tener estas tensiones en dirección Z? Bueno, pues van a depender del plano XY. Van a depender de las coordenadas X y de la coordenada Y. En cada uno de los puntos de la sección podemos tener un valor distinto de la tensión. ¿Y qué forma va a tener esta función de la tensión que depende de X y de Y? Bueno, pues va a tener esta forma que veis, una constante que llamamos A multiplicada por la coordenada X, otra constante que llamamos B multiplicada por la coordenada Y, más otra constante que le vamos a llamar C. ¿Por qué asumimos esta función y no cualquier otra? Porque esta función pues, va a cumplir automáticamente las ecuaciones de compatibilidad. Si queréis más detalles de cómo aplicarlo, pues tenéis los apuntes que lo podéis consultar. Bueno, si asumimos que no hay esfuerzo axial, lo que tiene que ocurrir es que si integramos el valor de la tensión en dirección Z en toda la sección, ese valor tiene que ser igual a 0. Esa integral tiene que dar 0 porque el esfuerzo axial es 0. De modo que si hacemos esa integral no tenemos más remedio que asumir que la constante C va a valer 0. ¿Cómo calculamos las constantes A y B? Bueno, pues vamos a hacer un equilibrio de momentos alrededor del centro de gravedad. Si hacemos un equilibrio de momentos alrededor del centro de gravedad, por un lado tendremos que integrar el momento producido por las tensiones en cada punto, que es este producto vectorial, y por otro lado tendremos el momento alrededor del eje X y el momento alrededor del eje Y. Si sustituimos el valor de la tensión por esta función que hemos supuesto, A por X más B por Y, pues podemos despejar y obtenemos los valores de estas dos constantes, el valor de A y el valor de B. Y son estos valores que veis ahí, que dependen de los momentos flectores aplicados en el eje X y en el eje Y, y de los momentos y de los productos de inercia. Bueno, ¿qué resultado queda final? Pues tenemos que la tensión alrededor del eje Z sería el momento alrededor del eje X por esta constante que depende de los productos de inercia y depende de la coordenada X y de la coordenada Y. Y el momento alrededor del eje Y también está multiplicado por otro valor que también depende de los momentos y productos de inercia y también, por supuesto, de la coordenada X y de la coordenada Y. Es decir, como regla general, si yo aplico un momento alrededor del eje X, el valor de la tensión va a depender tanto de la coordenada X como de la coordenada Y. Y exactamente igual si aplico un momento alrededor del eje Y. Pero ¿qué ocurre si existe algún plano de simetría en la sección? Si existe algún plano de simetría en la sección, lo que ocurre es que el producto de inercia es igual a 0. Y si en esa ecuación sustituimos el producto de inercia por 0, se nos simplifica y nos aparece esta otra ecuación. En esta ecuación lo que tenemos es que la tensión alrededor del eje Z sería el momento alrededor del eje, la tensión en dirección Z sería el momento alrededor del eje X, multiplicado por la coordenada Y entre el momento de inercia alrededor del eje X. Es decir, la tensión producida por un momento alrededor del eje X solo depende de la coordenada Y. Y exactamente igual, el momento producido alrededor del eje Y solamente produce tensiones que dependen de la coordenada X. De modo que se simplifica bastante todo si tenemos una sección simétrica. Aquí vemos un ejemplo en el que tenemos una sección rectangular y únicamente tenemos un momento alrededor del eje X. Si solamente tenemos un momento alrededor del eje X y encima es una sección simétrica, tenemos esta distribución de tensiones en la cual
tenemos que los valores varían únicamente con la coordenada y, de modo que contra más nos alejamos del centro de gravedad en dirección vertical, más aumentan las tensiones, en este caso con valor positivo, y contra más nos alejamos hacia abajo, más aumentan las tensiones con valor negativo. Es decir, las tensiones van a ser proporcionales a la coordenada I. Valores positivos de la coordenada I nos van a dar tensiones de tracción, valores negativos de la coordenada I nos van a dar tensiones de compresión. Es muy importante que os fijéis en esto, en qué valores de la coordenada I nos dan tensiones de tracción y cuáles nos dan tensiones de compresión, a la hora de saber qué criterio de signo vamos a utilizar para los momentos. Si el momento que estamos aplicando es positivo o negativo, nos generará tensiones de tracción arriba o abajo. Bueno, esa distribución de tensiones en las que tenemos más tensiones arriba o abajo y esta ecuación en la que vemos que por lo que estamos dividiendo es por el momento de inercia, hace que normalmente las vigas que utilizamos que vayan a trabajar a flexión tengan esta pinta, tengan esta forma de I. Porque utilizamos más material arriba y abajo, que es donde tenemos más tensiones, y además ese más material que utilizamos arriba y abajo hace que aumente el valor del momento de inercia, con lo cual disminuye el valor de las tensiones. Esa es la razón, con esta ecuación se puede explicar la razón por qué utilizamos este tipo de vigas, esta geometría de sección en las vigas que trabajan a flexión. Y en otro tipo de estructuras se utilizan paneles sándwich. En los paneles sándwich ocurre lo mismo. Tenemos un material rígido y resistente en la parte de arriba y en la parte de abajo que aumenta el momento de inercia y que es la zona donde van a aparecer las tensiones mayores. Y en la zona central colocamos un núcleo que lo que hace es reducir el peso total de la estructura. Un núcleo de baja densidad que no va a estar sometido a tensiones grandes y cuya función es separar las placas de arriba, la piel superior y la piel inferior, para aumentar su momento de inercia. ¿Cuál va a ser la distribución de deformaciones? Pues si asumimos que estamos en un régimen elástico lineal, si tenemos una distribución lineal de tensiones a lo largo del eje Y, pues también vamos a tener una distribución lineal de deformaciones. Las deformaciones van a ser proporcionales a las tensiones y la constante de proporcionalidad es el módulo de elasticidad o módulo de Young. ¿Cómo se está deformando una viga cuando aplicamos un momento flector? Bueno, pues si nos fijamos en dos caras que sean perpendiculares a la directriz, dos caras que son planas, después de deformarse, lo que estamos haciendo, asumiendo estas hipótesis con las que estamos trabajando para que nos salgan estos valores, lo que estamos asumiendo es que estas caras, después de la deformación, van a seguir siendo planas. Van a seguir siendo planas y únicamente lo que van a hacer es rotar. De modo que, en este caso, en la parte de arriba tenemos compresión, en la parte de abajo tenemos tracción. Aquí tenemos otra imagen donde vemos una pieza en la que hemos pintado una malla. Después de deformarlo, estas líneas que antes eran perpendiculares a la directriz siguen siendo perpendiculares a la directriz. Lo único que ha variado es el ángulo que forman, porque ha girado la directriz, pero siguen siendo rectas. Un valor muy importante que nos va a guiar de cuál es el estado tensional en una sección es calcular cuál es su fibra neutra, su eje neutro. Entonces, cuando trabajamos con una sección genérica en la que no tiene por qué haber ningún eje de simetría, lo que hacemos para calcular la fibra neutra son los puntos aquellos en los cuales la tensión en dirección Z es cero. Pues igualamos la ecuación total a cero. Y entonces, si igualamos la ecuación total a cero, vemos que la fibra neutra, que lo vamos a definir como una recta que va a pasar por el centro de gravedad, porque en el centro de gravedad la tensión va a ser cero, pues esta recta que definimos como la pendiente entre Y y X, pues va a depender de los momentos que se estén aplicando y naturalmente de los momentos y de los productos de inercia. Si los ejes X e Y fueran ejes principales de inercia, es decir, si el producto de inercia fuera cero, pues esta sería la fibra neutra que tenemos. Y entre X es igual al momento alrededor del eje Y por el momento de inercia alrededor del eje X, dividido entre el momento alrededor del eje X por el momento de inercia alrededor del eje Y. Naturalmente, si uno de los momentos es cero, pues la fibra neutra va a ser o horizontal, en el caso de que solo tengamos un momento alrededor del eje X, o vertical si solo tenemos un momento alrededor del eje Y. Pero siempre asumiendo que tenemos un eje principal de inercia. Porque fijaros que en el caso general,
Si solamente tenemos un momento alrededor del eje X, pero el producto de inercia no es cero, la fibra neutra no va a salir horizontal, va a tener una cierta inclinación. Entonces es importante tener estos detalles en cuenta. De modo que es horizontal cuando solo tenemos un momento alrededor del eje X si tenemos un eje de simetría. Si no, no se cumple esto. Bueno, y lo que vamos a hacer ahora es un pequeño ejemplo. Tenemos una estructura que es una viga apoyada en la cual tenemos una serie de cargas. Tenemos una carga uniformemente distribuida de valor 20 kN/m y una carga puntual de valor 50 kN. Una sección rectangular. Aquí tenéis el valor del canto y del ancho, y lo que nos proponemos son calcular las tensiones normales máximas que aparecerían en esta viga. Así que darle a la pausa, intentar calcularlo. Esto no solo sirve para aplicar cómo calcular las tensiones, sino que también os va a servir de recuerdo de la parte de resistencia de materiales, de cómo calculábamos momentos flectores y cómo calculamos las reacciones. Después de darle a la pausa y de intentar calcularlo, le volvéis a dar al play y veis la solución. ¿Qué tal? ¿Lo habéis conseguido? Bueno, tanto si lo habéis conseguido como si no, si el hecho es que lo hayáis intentado. Si lo habéis intentado, cuando veáis ahora la solución, os va a resultar mucho más útil que si simplemente la veis sin haberlo intentado previamente. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es calcular las reacciones y a partir de las reacciones calcular los diagramas de cortantes y diagramas de momentos flectores. En el diagrama de cortantes pues vemos que tenemos un valor máximo justo en la reacción en A, que es en la reacción mayor, porque la carga de 50 kN está desplazada hacia la izquierda. Y ese sería el momento donde tendríamos el mayor esfuerzo cortante. Pero como nos estamos centrando en las tensiones normales, vamos a fijarnos únicamente en el diagrama de momentos flectores. En el diagrama de momentos flectores lo que vemos es que el valor del momento máximo que tenemos es 160,4 kN/m. Ese es el valor del momento máximo. Bueno, pues las tensiones normales máximas van a aparecer justo en ese punto. Entonces nos vamos a olvidar del resto del diagrama de momentos flectores y nos vamos a quedar con este dato. El máximo momento flector es 160,4 kN/m. Bueno, pues a partir de ahí vamos a trabajar con nuestra sección rectangular. Calculamos el momento de inercia. El momento de inercia de una sección rectangular es muy sencillo, es un 12avo del ancho por el canto al cubo. Y la tensión máxima, por lo tanto, sería el momento aplicado dividido entre el momento de inercia por el mayor valor de la coordenada Y. Si nos vamos a la parte superior, tendríamos el mayor valor de la coordenada Y. Y si nos vamos a la parte inferior, tendríamos el menor valor de la coordenada Y y por lo tanto tendríamos los mayores valores de las tensiones normales. Bueno, ahora viene la duda. ¿Cuál es el valor del momento flector? El valor del momento flector, hemos dicho que era 160,4 kN/m, pero ¿es positivo o es negativo? Bueno, pues aquí viene, este es el momento en el que tenemos que pensar un poco cómo aplicar las ecuaciones. Si nos fijamos en este diagrama de momentos flectores, lo que vemos es que debido a la deformación de la viga vamos a tener compresión en la parte superior y tracción en la parte inferior. Entonces, si nos vamos a nuestra ecuación, sabemos que para valores positivos de la coordenada Y yo tengo que tener compresión. Entonces, para que esta expresión me dé valores de tensión negativos para valores positivos de la coordenada Y, tengo que introducir un valor negativo del momento flector. De modo que a este momento flector le vamos a poner un signo menos delante. De modo que en la parte superior tengo el mayor valor de la tensión de compresión, que son menos 8,9 megapascales, y en la parte inferior tengo el mayor valor de la tensión de tracción, que son 8,9 megapascales. Es ni más ni menos que un esfuerzo axial combinado con un momento flector. Entonces las tensiones normales serán la suma de las que tenemos con el esfuerzo axial más la suma de las que tenemos con el momento flector. Bueno. Profe, disculpe un ratito. Soy Vargas. De hecho, un esfuerzo axial aplicado en el centro de gravedad más un momento flector. Bueno. Profe, le quería preguntar más si ya tomó asistencia. Porque hace unos años ya tomé asistencia ya.
Me fui al baño y cuando volví ya estaba puesto el video. Quería comentar eso nomás, por si puede. ¿Cómo decís, ¿quién es que está hablando ahí? Vargas soy. Que me fui al baño hace un rato y escuché que estaban nombrando a mis compañeros, pero cuando volví ya estaba puesto el video y no quise interrumpir. Bueno, bueno, alumnos, hasta acá era para no perder el día. Traté de, ya con mejor precisión, con más amplitud, le va a repetir el tema el ingeniero Drelisman. Como le dije, por una cuestión particular no pudo estar hoy. Me pidió que le dé algo con respecto a flexión. Esto está todo en la plataforma y sería muy importante que ustedes empiecen, es decir, que después de la clase que tengamos, entren y estudien, lo pueden bajar directamente de ahí de la plataforma para poder ampliar los conocimientos. Lo que trato de hacer con estos videos es de ampliarle el criterio, tomando de algunos lugares